Esta serie tiene como título Elías ilustra el tiempo del fin. Y es una serie que habíamos estado desarrollando en 5 temas. 4 de ellos pues ya los vimos y hoy vamos a ver el último tema. Y el tema de hoy, hermanos, tiene como título Elías es trasladado al cielo. Con esto damos término a esta serie tan importante que nos recuerda la misión que Dios nos ha dejado y cómo en este tiempo también nosotros, ¿verdad? Ilustramos la tarea que Dios le dio a Elías en su tiempo de rescatar a su pueblo y de reconciliarlo con él. Muy bien, hermanos, nosotros, especialmente nosotros los adventistas del séptimo día, hemos sido colocados en el mundo como centinelas y como transmisores de la luz. Así que a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de la tarea de dar la última amonestación al mundo. Allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, hermanos, en el versículo 7, confirma lo que yo les estoy diciendo, que a nosotros se nos ha puesto como centinelas y como transmisores de la luz de la verdad en nuestros tiempos. Así que nosotros tenemos esta gran responsabilidad como la tuvo Elías y como la tuvo también Juan el Bautista en su tiempo. Ezequiel 33, versículo 7 dice lo siguiente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. Así que allí se está confirmando, hermanos, que nosotros hemos sido puestos en este mundo como centinelas para transmitir lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, la verdad que Dios nos ha revelado. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla y de amonestar de parte de Dios al mundo, ¿verdad? Así es que en el Antiguo Testamento a Elías le fue dada la tarea de conducir al pueblo al arrepentimiento para que ellos regresaran a Dios. Y les decía que al igual que Elías, a Juan el Bautista también se le dio la tarea de hacer un llamado al arrepentimiento y a que las personas aceptaran a Jesús. Y después que esto ocurrió, hermanos, poco después de esto ellos recibieron el poder del Espíritu, ¿verdad? Como la lluvia temprana en ese tiempo. Y eso sucedió cuando el Espíritu de Dios se derramó en el Pentecostés. Y así pues se deja dicho que el Bautista entonces fue el que en su tiempo Dios escogió también para amonestar al pueblo, para que ellos alcanzaran ese precioso don del arrepentimiento y entonces aceptaran a Jesús. Hoy, hermanos, Dios vuelve nuevamente a hacer ese llamado a su pueblo y nos ha escogido especialmente a nosotros los adventistas del séptimo día para que nosotros prediquemos un mensaje de arrepentimiento en este tiempo. Pero el Señor nos manda, ¿verdad?, a nosotros para que esto pueda suceder, hermanos. El Señor nos hace un llamado especialmente a nosotros, de manera individual, a que nosotros nos humillemos delante de Él, ¿verdad? Para que así podamos recibir entonces la bendición de la lluvia tardía, que es el Espíritu de Dios, y cómo Él vendrá cuando nosotros de manera individual nos humillemos delante del Señor para que su Espíritu pueda derramarse y entonces nosotros podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado, que es amonestar, que es ir y predicar esta verdad, que es ir y conducir al pueblo al arrepentimiento. Ahí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, y si vamos al Señor con un corazón contrito, si vamos al Señor con un corazón completamente humillado, entonces el Señor dice aquí en su palabra
que Él mismo se encargará de ayudarnos a nosotros a que nos convirtamos, ¿verdad?, de nuestros malos caminos, y entonces el Señor perdonará nuestros pecados y asimismo sanará a la tierra. Esto es maravilloso, hermanos. Una vez que nosotros llegamos a la humillación delante del Señor, entonces el Señor no solamente hace un trabajo con nosotros, sino que también lo hace con toda persona que está a nuestro alrededor, con todos aquellos a los que Él nos ha dado, para que también ellos puedan gozar de el precioso don del arrepentimiento y entonces llegar a los pies de Cristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir continuamente, ¿verdad? Y mantener ese altar encendido, para que así, de esa manera, el Señor, a través de su Espíritu, pueda ir transformándonos y hacer la obra, terminar la obra en nosotros, y pueda Él entonces terminar también la obra en los demás. Muy bien, hermanos, después de esto vamos a entrar entonces al tema del día de hoy, que tiene como título: Elías es trasladado al cielo. Elías, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, contempló grandísimos milagros de Dios a lo largo de su vida, pero el más extraordinario milagro que sucedió al final del paso de Elías por este mundo fue cuando el Señor lo arrebató en un carro de fuego, donde ascendió al cielo en un torbellino. El momento de sellar el brillante ministerio de Elías había llegado, pero esto no sucedió como él había pedido allí en Horeb, ¿verdad?, deseando su muerte, sino que sucedió conforme a la voluntad de Dios, y así Elías fue trasladado con toda la gloria que se le está prometida a todos los hijos fieles de Dios. De la misma manera como Dios prometió a Elías, así, de esa misma manera nos ha prometido a nosotros que nosotros seremos trasladados al cielo con toda la gloria que se le está prometida a los fieles hijos de Dios. Nosotros simplemente tenemos que seguir perseverando, hermanos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros debemos seguir perseverando, nosotros debemos seguir en la lucha. En el momento en que nos sintamos cansados, en el momento en que sintamos que de pronto ya no tenemos fuerzas, en el momento en que pensemos que ya todo está perdido, hermanos, entonces es cuando más debemos buscar la presencia de Dios en nuestra vida, cuando más debemos orar, cuando más debemos buscar su palabra, su consejo, para que el Señor entonces renueve nuestras fuerzas y podamos seguir adelante. Hay momentos en la vida en que nosotros sentimos que ya no podemos más. Hay momentos en la vida en que nosotros queremos desistir, hay momentos en la vida en que nosotros de pronto, como Elías, ¿verdad?, nos sentimos cansados, pero el Señor promete que Él renovará nuestras fuerzas si nosotros vamos a Él. Segundo libro de Reyes 2, versículo 11 dice: aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta descripción bíblica, hermanos, nos muestra que allí hubo un testigo que vio lo que sucedió, y que al ser separado de Elías, él exclamó lo siguiente, y en el versículo 12, en el mismo capítulo, dice: al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces, esta descripción bíblica, hermanos, nos muestra que hubo un testigo, y que ese testigo es Eliseo, ¿verdad? Tenemos nosotros la palabra de Dios en donde se registra esto que sucedió, y por fe nosotros creemos que es así, y por fe nosotros creemos, ¿verdad?, que así como Elías fue trasladado al cielo, y que así como este hombre vio todo lo que sucedió, así nosotros también un día, hermanos, y yo estoy segura que no está muy lejano, también seremos entonces arrebatados, y todos nosotros, ese nos está prometido, que
estaremos en el reino de los cielos. Aquellos que no conocieron la muerte y aquellos que fueron resucitados, ¿verdad? O que serán resucitados en este tiempo cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, seremos entonces arrebatados y viviremos juntamente con el Señor en esa eternidad que se nos está prometida. Luego, hermanos, ya narra que 50 hombres fuertes de los hijos de los profetas buscaron a Elías durante 3 días. Por todas partes lo buscaron, pero esa búsqueda fue en vano. Más sin embargo, siglos después, nosotros conocemos el relato de la transfiguración. Entonces, vemos allí, ¿verdad?, que siglos después apareció en el monte de la transfiguración y apareció junto con Moisés. Y esta, hermanos, es la muestra de que Elías no murió, sino que más bien había sido purificado y había sido revestido de inmortalidad por el fuego divino. Y entonces, como consecuencia de esto, él fue arrebatado para ser llevado al cielo y vivir eternamente con el Señor. Vamos a mirar un momento, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que ocurrirá entonces en la segunda venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo menciona el apóstol Pablo, refiriéndose a aquellos que, como Elías, no conocerán la muerte. Y entonces dice allí el apóstol que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad?, en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, y así entonces estaremos para siempre con el Señor. Yo creo que lo que más anhelamos nosotros es que este momento llegue, pero para eso, hermanos, debemos acatar, ¿verdad?, el consejo del Señor. En este tiempo es cuando más nosotros debemos humillarnos ante la presencia de Dios. En este momento es cuando más nosotros debemos buscar el ser purificados, el ser santificados, y eso lo logramos, hermanos, en una relación muy íntima con el Señor, buscándole continuamente, buscándole todos los días, para que el Espíritu de Dios se encargue de limpiar, ¿verdad?, se encargue de purificarnos, se encargue de convertirnos, se encargue de convencernos de pecado, y entonces nosotros podamos ser humillados ante la presencia del Señor, y así de esa manera Dios pueda entonces hacer en nosotros o completar la obra en nosotros, para que entonces podamos nosotros ir y hacer la labor que nos corresponde, que es ir y dar este mensaje, dar esta verdad a todo aquel que a la que se necesita darle esta verdad. En el monte de la transfiguración, hermanos, Moisés entonces atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Conocemos, ¿verdad?, que Moisés murió, pero que el Señor lo resucitó. Entonces, allí en el monte de la transfiguración, cuando él aparece con Elías, él está testificando o está atestiguando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. A veces nosotros pensamos que esto es un imposible. Cuando vemos a esas personas o cuando nos miramos nosotros mismos con nuestros defectos, con nuestras debilidades, y que no podemos superar esto, pensamos que ya estamos perdidos, pensamos que incluso Dios ya no puede hacer nada con nosotros. Hay mucha gente que dice, ya yo soy un caso perdido, hay muchas personas que dicen, ya Dios ya no puede perdonarme porque yo he hecho tantas cosas. Yo he escuchado, hermanos, he escuchado personas que se expresan así: Dios no me va a perdonar nunca lo que yo he hecho muchas cosas malas. Y aquí, hermanos, miren que Moisés está atestiguando, ¿verdad?, la victoria de Cristo, no solo con el pecado, sino también con la muerte. Entonces nosotros somos encargados de ir y presentar esta verdad de esperanza a todo aquel que cree que ya está perdido. Incluso nosotros mismos debemos creer esta verdad. Cuando nosotros estamos lidiando todavía con debilidades, cuando estamos todavía lidiando con imperfecciones y pensamos que
Nunca vamos a superar eso. Debemos aferrarnos ahora más que nunca a creer esta verdad de que el Señor Jesús venció el pecado, venció la muerte y que por ende nos ha hecho a nosotros ya más que vencedores en Él. Entonces, es simplemente, hermanos, cada día buscar la presencia del Señor Jesús, anhelar que Él venga a nuestro corazón para que entonces Él pueda seguir haciendo su obra en nosotros. Asimismo, entonces, Moisés representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Veremos allí también, hermanos, cuando esto suceda, cuando el Señor Jesús venga, la resurrección de los justos, ¿verdad? Esto se dará en la primera resurrección. Y Moisés es la representación de este grupo de personas. Recordemos que el relato, ¿verdad? Y en Éxodo nos dice que él murió, pero que el Señor lo resucitó. Y esto sucedió precisamente para que el Señor nos dejara como testimonio o como ejemplo de lo que sucederá con aquellos que van a morir en el Señor. Y cuando Señor Jesús venga, entonces los resucitará. Y ellos juntamente con aquellos que no conocieron la muerte, entonces serán trasladados al cielo. Asimismo, Elías, entonces, al ser trasladado al cielo sin conocer la muerte, representa a aquellos que aún viven en la tierra cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, a aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de un ojo, a la final trompeta. Entonces, vemos allí, ¿verdad?, cómo el Señor en aquel monte dio a conocer a los discípulos una grandísima verdad. Hermanos, qué privilegio, ¿verdad? Porque nosotros conocemos esta verdad porque está aquí escrita, pero el Señor Jesús le mostró a ellos con hechos lo que sucedería en este tiempo, y entonces ahora ellos eran los encargados de ir y transmitir esta verdad, como nosotros somos encargados de ir y transmitir esta verdad. Hay mucha gente, hermanos, que anda sin esperanza porque creen que la muerte ya es el final de todo y que seremos separados para siempre. Hay gente que incluso expresa esto también, ya nunca más tenemos la esperanza de volver a ver a esta persona, nunca más. Hay gente, mucha gente que anda sin esperanza, hermanos. Nosotros somos los encargados de revelar esta verdad que el enemigo ha mantenido oculta. Hay algo que a mí me sorprende, hermanos. En estos días había estado meditando en un texto que dice que el enemigo el enemigo en este tiempo ha cegado el entendimiento de las personas. Hermanos, esto a mí me aterra, porque es que no solamente el blanco del enemigo es la gente del mundo, sino que el blanco perfecto de él somos nosotros. Así que, hermanos, por algo el Señor Jesús le dijo a los discípulos que tenían que estar velando y orando en todo tiempo. Si nosotros descuidamos esto, hermanos, seguramente el enemigo va a aprovechar y nuestro entendimiento está corriendo el riesgo de ser también adormecido, de ser también cegado. Entonces, así como el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos un despertar, esto es precisamente para ir y despertar a otros. No podemos en este tiempo dormir, no podemos en este tiempo, hermanos, estar allí inmóviles. Tenemos que movernos a buscar cada día la presencia de Dios y asimismo hacer la obra que Él nos ha encomendado, que es predicar su verdad, ir y llevar su verdad. Ahí en el Deseado de todas las gentes, en la página 390, quiero leerles un párrafo escrito aquí, y dice que la promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida, porque en el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías el representante de los que serían trasladados. Entonces allí, ¿verdad?, tenemos el registro, tenemos la evidencia de que todo sucedió así tal cual como está escrito en la palabra de Dios. Y entonces
el Señor Jesús allí no solamente dejó por sentado que esto sucedió en realidad, sino que también le hizo a ellos y a nosotros la promesa de un Salvador. El Señor Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, a salvarnos, y así mismo vendrá por segunda vez para que nosotros podamos ser salvos, pero entonces viviremos con Él para siempre. Hay un libro, hermanos, titulado Maranata, El Señor viene. En la página 303 dice lo siguiente: a los redimidos les llevará 7 días viajar al cielo. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y los ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, pero sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Hermanos, esto no solamente representa un vestido literal, esto no solamente representa que nosotros vamos a llevar un manto puesto. Este vestido, hermanos, está representando el carácter de Cristo perfeccionado en nosotros. Nosotros en este tiempo, hermanos, debemos buscar que el carácter de Cristo sea implantado en nuestro corazón. Allí quiero dejarles con una cita que está en el libro de Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 5 en adelante. Este texto, hermanos, nos muestra o nos ratifica que ese vestido que nosotros vamos a portar, ese manto del que seremos cubiertos desde el cuello hasta los pies, no solamente representa un vestido literal, sino que representa, como les había dicho, el carácter de Cristo implantado en nosotros. Todos aquellos hermanos que en este momento, cuando tenemos la oportunidad y buscamos al Señor para que el Señor implante su carácter en nuestro corazón, hagámoslo. Porque esto es lo que realmente nos da la garantía de que podemos estar allí en ese lugar, y nos da al mismo tiempo la esperanza de que nosotros podemos. Si el Señor Jesús vino aquí a esta tierra y vivió conforme a la voluntad de su Padre y cumplió los mandamientos, Él nos dejó como ejemplo que nosotros, si nos agarramos fuertemente de Él, también podemos lograr la perfección. Dice la vida antigua y la nueva. A partir del versículo 5, Colosenses capítulo 3, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y entonces revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni extranjero, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y aquí me llama la atención, hermanos, que dice en el versículo 10 que nosotros seremos revestidos, ¿verdad?, de un nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. Lo anteriormente mencionado, hermanos, esta lista que se menciona aquí y que representa, ¿verdad?, a ese hombre de pecado, el Señor nos llama a que nosotros debemos dejar morir
a ese hombre, y que nosotros con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, si lo pedimos a que venga a nuestro corazón, hagamos morir, nos despojemos de ese viejo hombre y entonces le pidamos al Señor que nos revista del carácter de Cristo y que nos lleve al pleno conocimiento de su verdad, para que entonces nosotros podamos también ir y dar esta verdad. Y aquí dice, hermanos, que esto no tiene ni condición ni clase social. Esta verdad es revelada a todos nosotros, independientemente del lugar de donde seamos, independientemente del idioma que hablemos. Esto es una verdad revelada al mundo entero. Y el versículo 2 en adelante dice cuál es el vestido, hermanos, qué representa ese vestido que nosotros, valga la redundancia, vestiremos ese día cuando ya estemos allí. Y dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, miren que el Señor nos encarga que nos vistamos de amor, porque el amor es el vínculo perfecto, y que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo nosotros hemos sido llamados en un solo cuerpo, y no dejemos de ser agradecidos. Aquí dice, y sean agradecidos. La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, y asimismo nosotros debemos enseñar, debemos exhortarnos los unos a los otros con toda sabiduría. Hermanos, Santiago dice que si alguno tiene falta de la sabiduría, que se la pida el Señor, ¿verdad? Porque el Señor da abundantemente a todo aquel que le pide. Así que con sabiduría, hermanos, con amor, con paciencia, con mansedumbre, con todas estas virtudes que no representan sino el fruto del Espíritu, y asimismo representan el carácter de Cristo, con esto es que nosotros vamos a ir y llevar esa verdad. Ya por último dice, en la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor, ¿verdad?, nos ha hecho el llamado de que nosotros seamos en este tiempo esa luz que alumbra al mundo con su verdad. El Señor dice que cuando nosotros estamos vestidos de su amor, y que este es el vínculo perfecto, el amor, hermanos, cubre multitud de pecados. Así como el Señor Jesús vino a esta tierra por amor a nosotros y murió, venció el pecado, venció la muerte y cubrió toda esa multitud de pecados, nosotros hemos sido llamados también a que con amor exhortemos, a que con amor llevemos esta verdad, y entonces también el Señor Jesús a través de nosotros pueda cubrir multitud de pecados en personas, las personas puedan ser tocadas por el poder de su Espíritu a través de nosotros, y entonces puedan alcanzar a arrepentirse, y así de esa manera confesar y entonces alcanzar esa salvación. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor cada día pueda ayudarnos, que el Señor cada día nos dé una motivación para que nosotros podamos, hermanos, buscar su presencia, y asimismo ir y llevar esta verdad que debemos llevar a cada corazón.